quiero mostrarles, ¿no? Dos libros del cual me estoy fundamentando, ¿no? Son libros virtuales que ustedes pueden acceder, jóvenes, solamente buscar en internet. Ya uno de ellos es esto, ¿no? Es esta una colección en realidad de libros que el comercio, por ejemplo, editó ya hace 2 o 3 años, creo, donde podemos encontrar el pensamiento y la filosofía de diferentes filósofos. Ya acá tenemos la de Platón. Esta es muy didáctico, está dividido, ya en su índice vamos a encontrar, ¿no?, las ideas más importantes con respecto al hombre, con respecto al ser, etcétera. Ya, esto es un libro muy, muy, muy interesante yo les sugiero, si es que les interesa la filosofía, puedan utilizarlo. Y también ¿no? Si quieren algo más resumido, este de acá les va a servir mucho. También es un filósofo inglés el que elabora este libro y en el cual vamos a encontrar la vida y obras de Platón, ¿ya? Y esto es más corto, más sencillo. Y en ambos casos, jóvenes, en ambos casos está en un lenguaje entendible. Esto es importante porque eh, obviamente lo que sabemos de Platón es sus interpretaciones, ¿no? O sea, lo que los filósofos han interpretado de este filósofo. Entonces, leer básicamente perdón, a Platón, leerlo a Platón así en su originalidad es muy complicado. Lo que generalmente hacemos es recurrir ya a otros filósofos que de alguna manera traten de explicarlo, ¿no?, de una manera más entendible. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos dos fuentes que ustedes podrían recurrir si es que les interesa el pensamiento de Platón. Bien. Bueno, vamos ya entonces con la clase del día de hoy. Y como ya les había señalado, hoy es una continuación, ¿no?, de la clase de la semana pasada que implica hablar de Platón. A ver, vamos a empezar ya con las intervenciones y vamos rápidamente a preguntar a alguien que por favor primero diga su apellido, nombre y apellido, que se presente de esa manera y me diga cuál es el verdadero nombre de Platón. Angulo, profesor. ¿Cuál es el verdadero nombre? Aristóteles. Muy bien, Angulo, Mercedes, ¿no? Buenos días, hija. Bien, correcto. Su verdadero nombre fue Aristócles, efectivamente, ¿no? Algo muy curioso pasó con Platón, ¿no? En realidad sería anecdótico y muy decepcionante, en realidad, para Platón, porque recordemos que Platón hablaba sobre dos realidades, ¿no es cierto? Una aparente y una verdadera. ¿Correcto? Y él obviamente lo que buscaba era que nosotros alcancemos esa realidad verdadera, única, perfecta, etcétera, ¿no? Pero lo que sucede con él, y esto es anecdótico, es que para su mala suerte, lo que se conoce de él es más su seudónimo, ¿no? Es lo que se conoce podríamos decir, pues, ¿no?, su apariencia, ¿no? Y no lo conocemos por su verdadero nombre, ¿no? O sea, al final, la teoría de Platón, o en todo caso el objetivo de su caminar filosófico, no se va a lograr representar ni en su propio nombre, ¿no? Porque no se lo conoce, nadie lo conoce como Aristócles, nadie. Todos lo conocemos por su seudónimo, por su apodo. En otras palabras, diríamos por su apariencia, ¿no? Por su apariencia. Hasta en ese aspecto, por ejemplo, ¿no?, podemos nosotros comentar de Platón, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar. Eh, ¿en qué narración Platón describe esencialmente su pensamiento? A ver, ¿alguien? ¿En qué narración podemos encontrar el fundamento de su pensamiento? Profesor Lino, La República, su libro La República. Lino, ¿no? Ajá. Eh, claro, está dentro de la obra, claro, dentro de su obra La República, correcto. Pero dentro de la obra de la República hay una narración, ¿no?, donde uno puede realmente diferenciar, ¿no?, este pensamiento de las dos realidades. El mito de las cavernas, Apellido. almidón coronado. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, hija, Hola, claro, profe, ¿qué ¿no? tal?
el mito de las cavernas o la alegoría de las cavernas, ¿no? Que se encuentra, como dijo su compañero Limi, por eso también le estoy considerando en su obra más importante, ¿no? En la obra más importante de Platón, que es la República, correcto. Muy bien, jóvenes. A ver, uno más fácil. ¿Quién fue el maestro de Platón? Sócrates. Lino Sócrates. Apellido, a ver, he dicho Lino, profesor. Dije Saavedra Lino primero. nuevamente. Muy bien, bueno, pero hay que decir primero sus apellidos, por favor, claro, ¿no? El gran Sócrates, ¿no? Y que hablamos también nosotros, ¿ya? Y que podríamos señalar, pues, que Sócrates tuvo un final heroico, ¿no? ¿Por qué un final heroico? A ver, podría haber alguien que me pueda explicar por qué podríamos definir la muerte de Sócrates como un final heroico. ¿Nadie? Bien. A ver, Angulo, profesor. a ver, hija, dime. Según lo que nos contó, Sócrates murió envenenado por la cicuta y al parecer murió respaldando sus creencias, ¿no? Avalando y Claro, defendiéndolas. muy bien, hija, claro, ¿no? Él podía escapar, porque en realidad sus discípulos, que recuerdan bien, lo amaban mucho a Sócrates, sobornaron en este caso al guardián, ¿no? Que protegía su celda, para que Sócrates pudiera escapar. Y cuando le dijeron estos sus discípulos a su maestro, a Sócrates, Sócrates le dijo, pues oye, o sea que todo lo que yo les he enseñado no sirve para nada. ¿Qué les he enseñado? ¿Mm? Las virtudes, ¿no? Y ahora me están pidiendo que yo me corrompa. Lo que yo critico, ahora quieren que yo me convierta en un corrupto. Entonces ahí es donde obviamente Sócrates decide, pues, no escapar, ¿ya? Y afrontar, ¿no? La sentencia. A pesar de que él trató, ¿no? Y eso lo relata Platón en sus diálogos, en la obra Apología a Sócrates, relata cómo Sócrates trató de defender, ¿no? Sus ideas, porque la principal acusación que le hicieron a Sócrates fue la de corromper a los jóvenes. Bien, corromper a los jóvenes. Corromper a los jóvenes significaba para la democracia ateniense, significaba pues enseñarles, ¿no? Por ejemplo, el ateísmo, no creer en Dios, o enseñarles fundamentos antidemocráticos. Entonces, para ellos significó eso, y Sócrates trató de defenderlo, ¿no? Defender, y estoy seguro si realmente hubiese habido un juicio justo, y valga la redundancia, probablemente Sócrates debería haber salido pues libre, ¿no? Pero no fue así. Sócrates era un estorbo, era algo que fastidiaba, como todo filósofo, y por lo tanto decidieron pues y mira, hasta en la decisión de su destino, hasta en la decisión de su muerte, Sócrates también Sócrates demuestra un heroísmo, ¿no? Porque a él le dijeron, ya escoge, el destierro o simplemente la muerte, el envenenamiento, ¿no? Y él dijo, pues la muerte. No, yo escojo morir, porque el destierro significa que me saquen de mi patria. Yo soy ateniense, acá soy lo que soy, afuera no soy nada. Entonces yo prefiero la muerte. Y miren, ve, fue su decisión entonces morir, pues, ¿no? Así en base a la cicuta. Correcto. Bien, a ver, a diferencia de su maestro, Sócrates, Platón, ya, Platón, a diferencia de Sócrates, él realizó sus enseñanzas en un lugar, ¿no? Determinado. ¿Cómo se llamó ese lugar donde desarrolló sus enseñanzas? Angulo, profesor. A ver, dime, hija. Fundó la academia. Correcto, ¿no? El lugar donde él va a desarrollar su pensamiento va a ser en la academia. Y que por cierto, ¿no? Ese nombre eh, se le atribuye por encontrarse en la arboleda de Academo, ¿no? Es en un lugar más o menos a 50, 60 kilómetros de Atenas, donde había muchos árboles y donde había vivido un héroe mitológico para los griegos que era Academo.
Entonces, por esa razón le llamaban la arboleda de Academo, y en honor a ese héroe es que le ponen el nombre de su escuela, ¿no? La Academia. Bien, jóvenes, entonces ya tenemos la participación de algunos estudiantes. Esperamos también que los demás hagan su participación, porque si no, no me parece justo que solamente 3 estén siempre participando. Claro que ya conocemos a Poma, Aleaga, que también ellos participan en las clases anteriores, pero no somos 10, somos más de 20 jóvenes y todos tenemos que participar. Y hoy día va a ser el momento que en la práctica, ahí voy a preguntar sobre todo a esos jóvenes que a veces tienen un poco de miedo, ¿no? Responder o trabajar con la práctica. Bien, vamos entonces, continuamos hablando de Platón. Bien, vamos a entrar ya a sus ideas, ¿no? Más importantes. Bien, acá tenemos sus principales obras, creo que de eso también habíamos ya señalado algunas, ¿no es cierto? La República, El Banquete, Fedón, Menón, Apología a Sócrates, Timeo también está dentro de sus obras. Bien, a ver, ya habíamos señalado que el verdadero nombre de Platón fue Aristócles. A ver, ojo, que sobre su apodo, sobre su apelativo habíamos dicho, ¿por qué le pusieron Platón? A ver, alguien también que quiera participar. ¿Por qué Platón? Era robusto. No, profesor. Angulo. A ver, hay un joven que participó antes de ti, Angulo. Déjale ver que él pueda responder. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Clemente. Clemente. Dime, ¿por qué, hijo? Porque era robusto. Ya, bueno, sí, no tiene relación, porque era robusto, porque Platón significa ancho, ya ancho, y él tenía una espalda ancha, por eso le llamaban. Aunque también hacen referencia, jóvenes, otros autores, que se le había puesto ese apelativo por su frente amplia, porque Platón o significa ancho o significa amplio, ¿ya? Y algunos creen que ese nombre se debe a su frente, que era amplia, pues que tenía una cierta calvicie, ¿no? Tenía así una cierta calvicie, tenía una frente amplia, ¿bien? A ver, bueno, como sabemos, fue un aristócrata, ¿no? Fue un filósofo bueno, de dinero, ¿no? Ya que sus padres en realidad fueron, pues, parte de la aristocracia griega, de mucho dinero, ¿ya? Incluso gobernantes, ¿no? Tenemos ahí importantes dentro de su línea familiar. Entonces, dinero no le faltaba a Platón. Y por esa razón es que probó, ¿no? Muchos oficios antes de convertirse en filósofo. Incluso llegó también a ser poeta, ¿no? O trató de desarrollar cierta poesía. Bien, la academia funda Platón después llamémoslo así, de su experiencia negativa, ¿no? Que tuvo en la isla de Sicilia, porque ante la muerte de su maestro Sócrates, Platón decide irse, ¿no? Por miedo también a que lo puedan acusar de la misma manera, decidió retirarse, se fue de Atenas, y en su caminar es donde va a recibir las influencias de diferentes filósofos, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes, a alguien que me pueda decir, ¿qué filósofos creen ustedes que influyó, aparte de Sócrates, obviamente, ¿no? Aparte de Sócrates, influyó directamente en la filosofía o en el pensamiento de Platón? Alguien, a ver, ¿qué filósofos influyeron en la filosofía de Platón? Aparte de Sócrates. ¿Nadie? Bien. A ver, hijo, apellido. Coma. Poma, Heráclito me dices, ¿no, Poma? Ya, a ver, voy a considerar tu participación, pero es cierto que va a recibir la influencia de muchos filósofos, ¿no? Principalmente anteriores a él. Va a recibir de todas maneras de Heráclito, ¿ya? Pero hay 2 filósofos aparte de su maestro que van a ser determinantes en él. Porque recuérdate, Angulo, profesor. a ver, Angulo, dime. Uno de ellos creo que fue Pitágoras. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Y otro? ¿Te atreves a ver? ¿Te puedes atrever a decir quién podría ser el otro? Porque recuérdate que Platón sostenía que todas las cosas tenían una esencia ideal, ¿no es cierto? Una esencia ideal. Y esa esencia ideal, ¿qué cosa era? Era eterno, era perfecto. Profesor, Era... yo le digo, A ver, hija, apellido. creo que es Parménides. Apellido, hija.
Apellido, la que participó. Profesor Apellido Saavedra. Muy bien, claro, pues, ¿no? Muy bien, hija. Se ve que ha estado leyendo. Claro, efectivamente, Parménides, el del ser, ¿no es cierto? Recuerden, este filósofo cosmológico que decía que el principio de la naturaleza simplemente era el ser. ¿Y el ser qué cosa era? Era pues lo perfecto, ¿no? Lo inmutable, lo indeterminado, decía él, ¿no? Entonces, estamos hablando de Parménides como otro de los que va a influenciar en la filosofía de Platón. Pitágoras y Parménides, ambos hablaban de que las cosas, su esencia eran, ¿qué cosa? Cuestiones abstractas, cuestiones ideales. Bien, a ver, escribía sus obras en diálogos, ¿no? Claro, al mismo estilo de su maestro, ¿no? Todas sus obras están escritas en diálogos, o sea, en conversaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Apología a Sócrates, es una de sus obras también importante. Ahí lo que se puede observar en sus libros, en ese libro, perdón, es el diálogo que va a tener Sócrates con los sofistas y cómo Sócrates va pues desenmascarando a estos sofistas, ¿no? Que eran pues unos mercaderes del conocimiento, ¿no? Entonces todas sus obras están escritas en diálogos. Bien, la alegoría de la caverna, que se encuentra en la República, como habíamos dicho, y bueno, ¿no? Dentro de la vida de Platón vamos a tener que señalar tres momentos claves, ¿no? Su juventud, su madurez y su vejez, ¿no? Me olvidaba, a ver, habíamos dicho que ¿cuándo funda la academia, ¿no? Ahí creo que habíamos dejado esa pregunta. Entonces, después de retirarse Platón y recibir la influencia de Pitágoras, de Parménides, algunos dicen que Platón habría decidido irse de Atenas porque quería comprobar, ¿no? O sea, ¿qué generó el suicidio de Empédocles, ¿no? Algunos hablan de que Empédocles se suicidó, se lanzó a un volcán y ahí él quería comprobar por qué tomó esa decisión, ¿no? Entonces, en ese caminar es donde va a recibir la influencia de estos filósofos. Pero cuando llega a Sicilia, él va a formar parte de los asesores de gobierno, ¿ya? De los asesores de gobierno de un rey, del rey Dionisio, que en este caso se va a llamar así, ¿no? El rey Dionisio de Siracusa, así le llamaban. Entonces, ahí es donde, bueno, ¿no? O los gobernantes van a pretender, amigos suyos también, porque lo conocían a Platón, dentro de sus ideas, van a pretender, van a pedirle, ¿no? De que se aplique o que ponga en práctica sus ideales. Porque en la obra La República, principalmente Platón fundamenta, ¿no? Principios políticos, o sea, cómo se debe gobernar, ¿no? En otras palabras. Y él va a tener un planteamiento. Entonces, ahí es donde le piden a Platón, pues, ¿no? A ver, hay que poner en práctica lo que tú dices, ¿no? Pero al final no se va a poner en práctica. ¿Ya? Y en realidad, en ninguna de las asesorías de gobierno que tuvo Platón, en ninguna se va a poner en práctica sus ideales. Bien, en ninguna de ellas. Y más bien, al final, este rey Dionisio lo va a acusar como traición después de diferentes problemas que hubieron entre ellos y va a ser esclavizado, va a ser tomado prisionero. Bien, y como prisionero, este rey va a decidir venderlo, pues. Y ahí es cuando lo quieren vender a él, es que uno de sus amigos decide comprar y lo reconoce, pues, ¿no? Oye, ¿cómo? Le pregunta, ¿y qué haces acá, no? ¿Cómo te están viendo como esclavo? Lo compran a él como esclavo. Y bueno, pues él como ya sabía que era un filósofo, y ahí este amigo es que le da el dinero suficiente para poder construir esta escuela, ¿no? Para poder fundar la academia ya en Atenas, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia, ¿no? Por la cual logra fundarse esta escuela. Bien, a ver, seguimos. A ver, ya habíamos también señalado que dentro del periodo ontológico, donde Platón y Aristóteles son los más importantes, la ontología es el tema central, pero no significa que solamente abarque temas ontológicos Platón, sino que va a abarcar una serie de materias, ¿no? Una serie de aspectos de la realidad. ¿Ya? El ontológico fue lo más importante, pero Platón también va a abarcar temas políticos, temas éticos, temas estéticos, etc. Entonces, y por esa razón es que también se le conoce a este periodo como el periodo sistemático, ya eso para precisar. Pero dentro del campo de la ontología, Platón pues
señaló que el mundo sensible es la caverna y el mundo de las ideas es el exterior, ¿no es cierto? Frente a eso planteó la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿bien? O llamado también mundo inteligible, así le llaman también a este mundo de las ideas, mundo inteligible, ¿bien? El mundo corpóreo o sensible. A ver, uno que se puede acceder a partir de los sentidos y el otro que solamente se puede acceder a través de la razón, a través del logos, ¿no? Del logos, la razón. Bien, a ver, eso quiere decir con esto Platón también nos da un acercamiento a su pensamiento nociológico, ¿no? O sea, con respecto al conocimiento. Para Platón, ya, lo que nos brindan nuestros sentidos, ya, la información que nos brindan nuestros sentidos del mundo sensible, solamente son ideas falsas, ideas aparentes, no es lo real. O sea, en otras palabras, nuestros sentidos nos engañan. Nuestros sentidos nos engañan. Eso dice Platón. Nuestros sentidos nos engañan. Y el tipo de conocimiento que se genera a partir de lo que nosotros vemos, tocamos, olemos, simplemente él le llama una opinión. Y por esa razón es que es distinta, ¿no? En uno y en otro, ¿no? Tú no vas a opinar, tú no vas a ver lo que ven los otros. Todos vemos cosas diferentes, ¿bien? Y por esa razón es mutable, cambia, pues no es imperfecto, aparente, temporal, características de este mundo sensible. En cambio, el otro mundo, el mundo de las ideas, que es eterno, inmutable, solamente se puede acceder a través de la ciencia, ya al que él llamó el episteme, el conocimiento científico, que se alcanza a través de la razón, a través de ¿qué? De una práctica, ¿no? Una práctica que él llama la reminiscencia. O sea, cómo nosotros alcanzamos el conocimiento verdadero a través de la reminiscencia. Y la reminiscencia no es otra cosa más que recordar. ¿Y por qué recordar? Porque dentro de nosotros hay algo verdadero, hay algo que es parte de este mundo inteligible. ¿Cuál es esa parte? Nuestra alma. O sea, en nuestra alma está la verdad, porque nuestra alma antes estuvo en este mundo inteligible, y ahí vino y se metió en nuestro cuerpo. Entonces, a partir de eso, en el alma se encuentra la verdad. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué cosa? Es una reminiscencia, ¿no? Recordar, porque está dentro de nosotros, al mismo estilo de su maestro Sócrates, ¿no? La verdad, el conocimiento. Bien, a ver, seguimos. Con respecto al significado antropológico, o en todo caso a su aporte, ¿no? Con respecto al hombre. ¿Qué nos va a decir Platón con respecto al hombre? A ver, acá habla principalmente sobre el alma, pues, ¿no? El alma, el hombre, para Platón, el hombre es un alma inmortal que está dentro del cuerpo como prisionero. O sea, en este caso el cuerpo es la cárcel del alma. Nuestro cuerpo es nuestra cárcel, la cárcel del alma. O sea, no permite que el alma salga. ¿Bien? Eso es solamente cuando sale nuestra alma, cuando nuestro cuerpo muera. Solo ahí va a poder salir y va a regresar en este caso a ese mundo, pues, ¿no? En la obra Fedón principalmente aborda este tema sobre el alma. Ya por esa razón acá lo mencionamos. Bien, entonces el hombre es cuerpo y alma. El cuerpo que es mutable, que es imperfecto, ¿no es cierto?, que pertenece al mundo sensible, y el alma que es lo contrario, que pertenece al mundo de las ideas. ¿Dónde ha estado mi alma antes de ser prisionera de este cuerpo? En el mundo de las ideas, pues, ¿no? En el topos uranos, en el Olimpo, dirían algunos, ¿no? En donde residen, donde están, en este caso, las esencias de las cosas. Con respecto a su planteamiento o a su argumento ético, bien, al mismo estilo, ¿no? De considerar que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, él va a definir las conductas de los hombres a través del tipo de alma que se sobrepone en él. ¿Ya? Él va a decir, todo hombre tiene tres tipos de alma, ¿ya? Tiene tres tipos de alma. El alma racional, ¿ya? Que obviamente está dirigido por la razón, ¿ya? El alma irascible, que está regida por nuestra ira, y el alma concupiscible, que está orientada o regida por nuestros deseos.
todo hombre tiene tres tipos de alma. Nuestra conducta o nuestras acciones dependen de cuál de estas almas se sobrepone sobre ellas. Por ejemplo, en el caso del filósofo, sabemos que su alma principalmente es racional, pues, ¿no? Porque se sobrepone a las demás. En el caso de los guerreros, de los luchadores, de los guardianes, ¿no? De los soldados, en este caso, el alma que se va a sobreponer a las demás es su alma irascible. Y en el caso de los hombres comunes, del carpintero, de los que desarrollan diferentes oficios, del campesino, del pastor, el alma que se sobrepone sobre ellos es su alma concupiscible, que está principalmente guiada u orientada por sus deseos. Es por sus deseos. Eso es lo que va a plantear Platón. Bien, con respecto a los tres tipos de alma. A ver, con respecto a la política, recordemos que Platón va a generar, ¿no? una idea de política, una idea que algunos le llaman muy subversiva y que va a servir para muchos sistemas políticos posteriores a Platón para que se oriente en un país. O sea, va a servir para muchos sistemas políticos, el planteamiento de Platón, ¿ya? Platón, jóvenes, va a señalar primero que nada, ¿no? Que la aristocracia era de alguna manera el mejor modelo de gobierno que podía existir, ¿no? Y que así como el hombre, ¿no? Tiene que luchar entre sí para poder ver quién gobierna, qué alma gobierna dentro de sí. En el Estado era algo parecido, va a decir él, ¿no? También en el Estado tenemos que hablar de tres tipos de almas que pueden, en este caso, gobernar el Estado. Cuando es gobernado por los filósofos, estamos hablando obviamente de que el Estado está siendo regida por un alma racional. Bien, pero no solamente los filósofos son los que gobiernan, ¿no? En algunos casos también quienes gobiernan. Gobiernan los guerreros, ¿no? Los guerreros. Entonces, frente a eso diremos pues que se desarrolla en ellos un alma irascible, ¿no? Bien, que principalmente tienen la función de defender, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Roma en su etapa imperial, cuando hablamos de la etapa republicana romana, recuerden que los que gobernaban así en la práctica eran los cónsules, ¿no? ¿Y qué eran los cónsules? Los cónsules eran pues unos guerreros, ¿no? ¿Y por qué eran guerreros? Porque como estaban en una etapa de expansión, necesitaban defender, pues, ¿no? Necesitaban luchar, por lo tanto ahí es pues justificado que el gobernante sea un guerrero, ¿no? Bien, y en este caso habían otros gobiernos donde el pueblo era el que gobernaba, ¿no es cierto? Que en este caso la gente que produce, ¿no? Aquí Platón va a hacer pues su gran diferencia, ¿no? Para él los gobiernos donde el pueblo, donde la gente que no tiene conocimiento, la gente no sabia, empieza a orientar a un país, esos gobiernos están destinados al fracaso, va a decir Platón. No son los más idóneos. El gobierno más idóneo es aquel que se gobierna a través de los filósofos, de los sabios. Bien, eso va a plantear. Ahora, cuando yo señalo de que Platón influyó mucho en sistemas políticos posteriores, estoy hablando, por ejemplo, ¿no? en el gobierno que desarrollaron principalmente aquellos a los cuales se llamaron marxistas, ¿no? Los fascistas. Ese tipo de gobiernos totalitarios son o están de alguna manera fundamentados en las ideas de Platón. Porque Platón cuando ya argumenta cómo debería ser un gobierno, él explica, pues, ¿no? Que este gobierno, primero que nada, debe ser un gobierno que se base en la razón, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se base en la razón. Y basarse en la razón implica pues que todos no cumplan una función determinada, ¿ya? Y que en este caso controlen sus deseos, sus emociones, ese tipo de cosas, llamémosles incluso involuntarias que tenemos nosotros, ¿ya? Puedan reprimirse y que por el contrario sea nuestra razón la que domine. ¿Ya? Ese tipo de gobierno fue lo que trató de plantar, por ejemplo, Marx, ¿no? Con su socialismo. El socialismo tiene mucho de influencia de Platón, ¿ya? También cuando hablamos de Hitler, también, por ejemplo, ¿no? También un gobierno totalitario.
donde ellos pretenden, pues, ¿no? Al máximo reducir nuestros deseos, nuestras voluntades y, sobre todo, guiar a la población en base a cuestiones racionales, a cuestiones correctas, ¿no? Cada uno cumple una función. Hoy, por ejemplo, en este estado de cuarentena, es muy complicado que todos actúen racionalmente. Porque racionalmente significaría qué cosa, hacer caso, pues, ¿no? A lo que uno sabe que saliendo a la calle se va a infectar y que al infectarse de repente tú no mueras, pero puede morir alguno de tus familiares. Eso es racional, ese es un argumento lógico. Pero ¿y por qué mucha de la gente no hace caso a eso? ¿Ya? Porque no necesariamente, y esto justo los filósofos ya muy contemporáneos, como hablamos a los que se les conoce principalmente como filósofos irracionales, que están en contra de la razón, van a criticar mucho, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que hacer caso solamente a nuestra razón? Nosotros no somos robots, no estamos mecanizados, ¿no? También tenemos otros aspectos, otras partes que también influyen en nuestras conductas, y en este caso los deseos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Uno diría, ¿no? ¿Por qué un esposo, ¿ya? ¿Por qué en la familia un esposo que tiene una familia bien formada, ama a sus hijos, ama a su esposa, ¿ya? ¿Por qué decide tener un amante? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Si realmente él sabe que eso está mal. Porque el hombre que es infiel sabe que la infidelidad es malo, no está bien, es incorrecto. ¿Pero por qué lo hace? Porque ese hombre no está basándose, no está actuando, no está desarrollando sus actividades a partir de su razón. Está utilizando otras partes que él también tiene, como sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Entonces no somos pues, robots, no somos máquinas que actuamos así, no mecanizados. También tenemos otros aspectos que forman parte de nuestra personalidad, ¿no? Y por esa razón, hoy en día, Platón es muy criticado, ¿no? Porque llevó a la filosofía a un campo esquematizado, que es la razón. Y muchos filósofos, la filosofía no es eso. La filosofía es mucho más, trasciende de eso. Entonces, por esa razón lo critica. Bien, después van a haber otros también racionalistas como Platón, ¿no? Ya cuando lleguemos en el momento de hablar de Kant, Kant es otro de los, Immanuel Kant, ¿no? Otro filósofo muy racionalista que también va a tener la misma idea de Platón. Bien, entonces eso básicamente es la filosofía de Platón. Ya, ahora vamos más bien a desarrollar la práctica, que seguramente ustedes ya lo tienen en sus manos para que puedan apoyarme en esto. Bien, a ver, antes de pasar a la práctica, acá hay dos películas que podrían más o menos describir, ¿no? Lo que Platón quería hacer, o lo que pensaba, ¿no? Primero, esta película Divergente, que seguramente algunos lo han visto, y si no, sería interesante que lo veas. Plantea también una sociedad, ¿no? Dividida, una sociedad esquematizada, una sociedad donde cada persona pertenece a un grupo, pertenece a una facción, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y el funcionamiento de esta sociedad solamente es posible cuando cada uno cumple su función. ¿Ya? Esa es la película Divergente, ¿no? Es interesante, ¿no? Y cuando hablamos de Matrix, principalmente estamos hablando acá del pensamiento nociológico de Platón, ¿no? Al plantear de que nuestros sentidos nos engañan, en Matrix justamente señala eso, ¿no? Que nuestros sentidos no ven realmente lo que es la realidad. Bien, ahora sí, vamos con la práctica. A ver, pasando a la práctica, ¿alguna pregunta que algún estudiante quisiera hacer, desarrollar para poder explicar algo que no ha quedado claro, quizás? Ninguna, entonces espero que haya realmente quedado claro, ¿no? Es un poco complicado, sé que hay algunos que recién están llevando este curso y bueno, hay que tener paciencia, pues, ¿no? Y como les había dicho yo ya anteriormente, mucho ahora del autoaprendizaje tiene que sobresalir en ti, ¿no? Hay que leer, hay que también nutrirnos de conocimientos sobre filosofía. Bien, a ver, vamos entonces ya con la práctica, ¿ya? Y ahí sí vamos a utilizar a sus compañeros que nos puedan, a ver, ayudar. A ver, vamos a ver a quién tenemos acá. Ya, las artes, a ver, así participan. Taipe, creo que sí. Quispe. Sebastián Quispe, ahí está. Bien. A ver, ¿me escucha Sebastián Quispe? Buenos días.
Sí, profesor. Ahí está, hijo. Vamos contigo, ¿ya? A ver, Sebastián. La primera pregunta de nuestra práctica dirigida nos dice, la perfección y la inmutabilidad son, para Platón, atributos o fundamentos de qué? ¿Ya? A ver, recuérdate, la perfección y la inmutabilidad, o sea, algo que es perfecto, ¿ya? Que no tiene errores, y algo que no cambia. ¿A qué mundo pertenece? Tú ya debes saber. Y a partir de ese mundo, sácame acá cuál es la respuesta. A ver, hijo, dime. La B, profesor. La B dice. Las cosas sensibles. B me has dicho, ¿no, hijo? Ya, a ver. Quispe, vamos a ponerle acá su participación. A ver, uno más, alguien que quizás no está de acuerdo con su compañero Quispe, que sea voluntario. La D. No, así no vale. He dicho apellido, nadie me ha dicho el apellido. Poma. Soto, ¿no? Soto, creo que. Ya, Soto. ¿Qué me dijiste, hija? Las ideas. Muy bien, hija, claro, ¿no? A ver, vamos a aclarar un poco a Quispe, ¿ya? Porque creo que es uno de los que no ha entendido muy bien. A ver, Platón sostuvo que hay dos realidades, dos mundos. Una de ellas se caracteriza por ser perfecta y por ser inmutable, y la otra por ser imperfecta y por ser mutable. O sea, son dos mundos distintos, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hablamos de perfección e inmutabilidad, ¿se está haciendo referencia a la materia, a lo que existen las cosas materiales? No. Esto más bien pertenece a qué? Al mundo de los sentidos, ¿ya? Al mundo de los sentidos. Es lo material, ¿ya? ¿Está haciendo referencia a las cosas sensibles? No. Tú dices que es sensible porque lo tocas, ¿no es cierto? Tú dices que es materia. Esto es materia porque estás tocando. Entonces estos dos tienen que ver y ambas no pertenecen a estos principios. A los objetos físicos lo mismo, ¿ve? Los tres están haciendo referencia a lo mismo, físico, sensible, material, estamos hablando de lo mismo. Ideas arquetípicas, ahí está, mira, ¿ve? Cuando hablamos de ideas, ya ahí nomás si te estás dando cuenta que ya no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, que es materia, algo que se puede tocar, algo físico, y la idea ya no es nada de esto. Entonces, efectivamente, ¿no? Las ideas arquetípicas tienen relación con la perfección y la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque son perfectas y no cambian. A ver, al estilo de Pitágoras, el número 4 es una idea, ¿no es cierto? Es una abstracción. Esta, ¿será perfecta? Sí, porque alguien puede decir que el 4 es imperfecto. ¿Cómo podría decir que es imperfecto? Si no hay otro, no hay algo que lo niegue, ¿no? ¿Cambia? No, porque en todos los países es el mismo número. Esa idea es una idea arquetípica, que obviamente se encuentra en este mundo del topus Uranus. Seguimos, a ver, con la pregunta número 2 y vamos a ir a preguntar aquí, a ver a quién. A ver, ¿quién no participa? Captcha, Steven, ahí está, que seguramente está más alto. Steven, buenos días, ¿me escuchas? Profe, me escucha. Steven, muy bien, hijo, ¿me escuchas? Vamos con la pregunta número 2. Steven, dime, respecto de la antropología platónica, determine el enunciado correcto. Estaba preguntando sobre lo que Platón dijo sobre el hombre, sobre lo que Platón dijo sobre el hombre, ¿ya? Esa es la pregunta. A ver, Steven, ¿cuál es tu respuesta? La C. El alma está presa en el cuerpo. Muy bien, hijo, correcto. Vamos a poner a Steven entonces su punto a favor. Claro, ¿no? Acuérdate que Platón señalaba que el alma era prisionera del cuerpo, ¿ya? Estaba presa, no podía salir, porque solamente iba a salir cuando el cuerpo muriese, pues, ¿no? Estaba prisionera. Él no habló de encadenamiento, ¿no? Habló de prisionero nada más. Bien. La 3, a ver, la 3 nos va a apoyar ya a Víctor Piero Vidal. Víctor, buenos días, ¿me escuchas, hijo? Víctor. A ver, Víctor, nada, no responde ni por el chat ni por el micro. Entonces vamos a ponerle ausente, ¿ya? Ausente, no está en la clase. A ver, vamos con otro.
Bueno, Pérez del Viño me acuerdo que ya participó, pero... A ver, vamos con Taipe. Sebastián, ¿me escuchas? Sebastián. Ya, vamos, hijo, Sebastián, con la pregunta número 4 estamos, ¿no? Respecto de la ontología platónica, ¿cuál es verdad y cuál es falsedad? ¿Tienes una respuesta? Ahorita. ¿Estás pensando? Nada, hijo. Ya, a ver, vamos a pedirle al joven Cristiano, que seguramente está por ahí. No sé por qué me he pasado de la ver dónde está Cristiano. Cristiano, ¿me escuchas? Cristiano Mungi. Profesor. Ahí está, ya lo vi. Cristiano Joel. A ver, hijo, ¿cuál crees que es tu respuesta? A ver, vamos con la primera, ¿ya? Dime si es verdad o falsedad nada más, Cristiano. Lo sensible se fundamenta en lo inteligible, o sea, lo sensible es después de lo inteligible, eso te está preguntando. Primero es lo inteligible y después es lo sensible, eso te está diciendo. Mungi, dime, ¿verdad o falso? Para Platón. Verdad. Verdad. A ver, repite nuevamente. Mungi. Cristiano, repite nuevamente, por favor. Verdad, muy bien, ya, correcto. Es que quería saber si eras tú, porque a veces hay otro que siempre interviene. A ver, dice que es verdad. Claro, pues no es verdadero, porque la esencia de las cosas está en el mundo inteligible. Inteligible hay que entenderlo como algo que no se puede tocar, pues, ¿no? Algo que está relacionado con las ideas, con lo abstracto. ¿Bien? A ver, vamos con la 2. La esencia de las cosas están fuera de ellas. Eso dice Platón. A ver, alguno voluntario, apellido y me dice la respuesta. Verdad. Saavedra, dime. Verdad, es verdad. Muy bien, Saavedra, correcto, es verdad. A ver, Poma, tú que estás ahí, la 3. Lo material tiene una existencia autónoma. Falso, muy bien, Poma, falso, correcto. Y por último, la 4, a ver, alguien. Las ideas dependen de la conciencia. Apellido. La verdad. Pero no me dice su apellido. No escucho el apellido. Almidón. Almidón. Para Almidón dice que es verdad, que las ideas dependen de la conciencia humana. A ver, para un idealista podría estar bien esto, pero recuerden que Platón es un tipo de idealista, es un idealista objetivo, es un idealista objetivo. El idealista subjetivo, como Berkeley, por ejemplo, él sí hubiese dicho eso, ¿no? O como los sofistas, que también eran idealistas subjetivos, hubiesen dicho esto, que las ideas dependen de la conciencia humana, o sea, dependen de mí. Platón nunca dijo eso. Platón dijo que las ideas estaban fuera de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, también esta es falsa. Entonces, la respuesta sería la A. Bien, a ver, la 5, ¿alguien lo ha hecho? La 5. La D. Poma, ¿no? 5 dice... Platón dice distinguió entre el conocimiento sensible que nos muestra solo apariencias y el conocimiento racional que nos permite llegar a la realidad profunda que son las ideas. Por esta razón podemos afirmar que una característica del idealismo platónico es que las ideas, ya una característica que se refiere al pensamiento de Platón. ¿Cuál es esta? A ver, nuevamente. La A. Apellido, hija. La A. Soto. Muy bien. Claro, pues, ¿no? Que las ideas son independientes del sujeto y ahí es donde hace la diferencia, se diferencia Platón de los idealistas subjetivos, porque los idealistas subjetivos decían que depende de mí, no son independientes. En cambio, Platón no. Platón decía que las ideas están fuera de nosotros, por lo tanto son independientes, ¿ya? Son independientes. A ver, ya nos ganó la hora, creo. Bien, vamos entonces a pedir, jóvenes, en los 10 minutos que les queda para comunicarse, que me puedan responder solamente estas 2 preguntas, ya las 6 y las 7, que están fáciles. ¿Ya?